voy a compartir un mensaje que lo he titulado La tentación y la prueba, ¿sí? Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en este día, la tentación y la prueba. Bendecimos el nombre del Señor en este día porque Él nos da fortaleza para vencer las tentaciones, y cuando Él nos prueba, Él también nos da la fortaleza para superar con éxito todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Amén. Así que prepare su Biblia y a medida que yo voy citando textos bíblicos, ya usted va buscando el siguiente texto bíblico en su Biblia para que cuando yo lo cite, usted pueda seguir la lectura en su propia Biblia. Hoy, como les decía, vamos a hablar de lo que son las tentaciones y de lo que son las pruebas, y también la diferencia que existe entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. A veces la gente confunde lo que es una tentación con lo que es una prueba. Pero, ¿qué es la tentación? La tentación es un impulso de tomar o de hacer algo atrayente, algo que nos seduce y que puede resultar en un inconveniente tremendo para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida física. Eso es lo que es la tentación. La tentación podemos decir que es una invitación a hacer algo malo. Y la invitación puede venir de otras personas que te pueden invitar a hacer algo malo, o puede venir de tu propio yo interior, ¿verdad? Porque tú eres una persona y tienes una voluntad, y tu propio yo puede tentarte. El diablo te puede tentar y tú dices, bueno, pues sí, me gusta esa cosa, y entonces puedes caer en la tentación. Entonces, hay tres fuentes de las que proceden las tentaciones. Esas tres fuentes de donde proceden las tentaciones son el diablo, el mundo y la carne. Ustedes saben que la Biblia dice que tenemos tres enemigos, y a cuál de ellos peor. El diablo por un lado, la carne por otro lado y el mundo por otro lado. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Dios nunca invita a nadie a que hagan algo malo. La tentación, como dije, es una invitación a hacer algo malo. Y el primer pasaje de la Biblia lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 13. Así que vamos a ese pasaje de la Escritura para ver qué dice Santiago acerca de la tentación. Capítulo 1, versículos 13 en adelante. Dice así la Escritura. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Claro que sí, Dios no tienta a nadie, Dios no invita a nadie a hacer algo malo. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Entonces el verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Así que nuestra naturaleza carnal nos invita, nos seduce, nos llama y nos lleva a cometer pecados. La concupiscencia, de lo que habla el versículo 14, donde dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia son los malos deseos de la carne, porque esta carne es un enemigo para nuestra alma. Estamos en un cuerpo de carne y huesos que es sensible a las cosas malas. La carne nos pide, esta carne nos pide, a unos le pide que se emborrache, a otros le pide que se drogue, a otros le pide sexo libre, a otros le pide deseo de poder y de grandeza y de presumir, a otros le pide glotonería, a comer y a comer hasta inflarse, a otros le pide otras cosas, a otros le pide
que robe o que se apodere de aquello que no es suyo. A otros le produce o le pide la carne curiosidad para meterse en el mundo de la brujería, a ver qué es lo que se mueve allí, a ver cómo es ese tema. Entonces, esta carne siempre, como es una carne, una naturaleza caída, siempre está tratando de llevarnos a hacer aquellas cosas que le gustan a la carne. Cuando usted se deja arrastrar por alguno de esos deseos malos, que son la concupiscencia, como dice el verso 14, la concupiscencia de la carne, usted está siendo arrastrado, está siendo tentado. La concupiscencia o el deseo carnal malo, una vez que ha tomado control de la voluntad de la persona, concibe o llega a practicar el pecado. Y el pecado, cuando se practica, trae la muerte espiritual de la persona. El verso 15 lo dice. Entonces la concupiscencia, el deseo malo, dice el verso 15, después que ha concebido, después que se ha metido ese deseo de pecar en la mente y en el corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es como cuando una mujer queda embarazada, pues es evidente que queda embarazada tal día como hoy y ese embarazo va desarrollándose, se va desarrollando y dentro de 9 meses viene la criatura. Pues algo así viene siendo el pecado. Una vez que ha concebido y que se ha metido en el corazón y en la mente de la persona, empieza a desarrollarse hasta que se consuma, hasta que se pone en práctica el pecado, y el pecado da a luz la muerte espiritual de la persona. No se equivoquen, las tentaciones nunca vienen de Dios solo vienen bendiciones, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. Hay muchas personas que son evangélicos incluso, que han caído en pecado. Hay personas evangélicas que han caído en pecado y siguen siendo evangélicos, pero están muertos espiritualmente, están incluso hasta perdidos dentro de la misma iglesia. Por eso es que nosotros siempre llamamos a que no sean religiosos de rutina, sino a que tengan una relación fluida con Dios y a que oren cada día y que se conecten con el Señor y que le digan a Dios: Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi mente, si hay algo que está mal en mi vida, yo lo quiero hacer desaparecer. Un padre de familia que se considera evangélico, el otro día dijo: yo peco todos los días peco yo. Y se quedaba el hombre más tranquilo, más fresco que una lechuga. Qué vergüenza eso, ¿verdad? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios en ese padre de familia? Si dice abiertamente que peca todos los días, entonces es que no hay un arrepentimiento verdadero. Es así de claro. Cuando un padre de familia peca todos los días, no tiene autoridad moral para enseñar a sus hijos ni a sus hijas los principios de la santidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se siente un hipócrita. Se siente un hipócrita que no puede enseñarle santidad a sus hijos porque ni siquiera él mismo vive en santidad. Cristo dijo acerca de esas personas que sacaran primero la viga que tienen en su propio ojo, que saquen primero el pecado que tiene en su propia vida y después podrá corregir a sus hijos, a sus hijas y a sus hermanos. Pero si los padres no se toman en serio el cristianismo que profesan, ¿cómo se lo van a tomar los hijos? Los hijos siguen a los padres, al padre y a la madre, y están viendo el testimonio y el comportamiento del padre y de la madre. Entonces, si el padre y la madre no se toman en serio el cristianismo, ¿cómo se lo van a tomar los hijos? No se puede pretender eso. Los hijos son un tesoro de mucho valor, hermanos. Son un tesoro de mucho valor y hay que darle un buen ejemplo para que ellos nos sigan a nosotros. Para los padres, los niños son una bendición y cuando son pequeños, los padres disfrutan mucho de ellos. Cuando tienen 3, 4, 5, 6 añitos, eso es un tiempo maravilloso, un tiempo precioso para disfrutar del amor de los niños. Porque cuando los niños van creciendo y ya son adolescentes y luego un poco más mayores, ya muchas veces se convierten en un problema para los padres. Ya no se dejan acariciar, ya no se dejan abrazar, ya ellos son los que están diciendo al padre y a la madre: déjame tranquilo, no te acerques. El otro día estaba mirando un vídeo
donde dos niños pequeños de 3, 4, 5 años se estaban peleando y estaban diciendo, mamá es mía. Y el otro decía, no, mamá es mía. No, mamá es mía. Que no, que mamá es mía. Mamá es mía. No, mamá es mía, decía el otro, y ahí estaban discutiendo. Pasaron los años y los niños crecieron y se hicieron adultos, y la madre de esos niños se hizo una mujer ancianita, viejita y enferma, y esos dos hijos ahora decían, mamá es tuya. No, mamá es tuya. No, mamá es tuya. Mamá es tuya. O sea que fíjense cómo cambian las cosas. El egoísmo del ser humano, la carne. Cuando la mamá es una bendición, todos dicen, mamá es mía. Pero cuando ya la mamá es un problema porque está enferma, no, mamá es tuya, mamá es tuya. Esa es la realidad. Sí, hace gracia muchas veces esos vídeos así, pero es una realidad. La salvación, hermanos, es un asunto individual. Cada persona tiene que cuidarse a sí mismo. Cada persona tiene que cuidar su propia salvación. Usted no debe mirar a los que se desaniman o a los que viven un cristianismo de mala gana, porque siempre van a haber personas que viven un cristianismo de mala gana. Parece que van arrastrando los pies y como que sirven al Señor a empujones. No se fije en esas personas, siempre los van a ver. Buenos ejemplos y malos ejemplos siempre van a ver en la iglesia y en los ambientes cristianos. Por eso le decimos que ponga los ojos en Jesús. Jesús es perfecto. Si usted se fija en Jesús, eso le da fuerza y le da carácter, y eso es lo que tiene que hacer, porque cada persona tiene que cuidar su propia salvación. A medida que la noche avanza, el sueño se hace más profundo, hermanos. La noche está avanzada y viene el Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia. Pero por eso decimos que a medida que la noche avanza, el sueño, el cansancio, el agotamiento comienza a hacer efecto en algunas personas y ya se dejan de desmoronar y ya les falta la fe y les falta el entusiasmo y les falta esa frescura y esa determinación para seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús, no en los que caen, no en los que se apartan del camino angosto, porque siempre van a haber personas que se apartan. Ya lo vimos con la vida de Jesucristo, al principio del ministerio de Jesucristo, ¿cuántos le seguían? Miles y miles y miles le seguían. Pero cuando se fue acercando el momento del Calvario, el momento de la cruz, ¿cuántos le siguieron? La mayoría le dieron la espalda. Hasta los apóstoles estuvieron tentados a darle la espalda al Señor Jesucristo. Y Él les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y menos mal que ellos tenían los ojos puestos en Jesús. Pero aún cuando vino la prueba y cuando cogieron a Jesucristo y lo clavaron en la cruz, solamente Juan y dos mujeres que se llamaban María, cada una de ellas, estaban allí al pie de la cruz. Pero todos los demás se desperdigaron. Tenían miedo. Entonces, hermanos, la carne, cuidado con la carne. Otra fuente de tentaciones viene del mismo diablo. Dije que las tentaciones vienen de la carne, vienen del diablo y vienen también del mundo. Vamos a ver en el Lucas capítulo 4, versículo 12. Lucas 4, 12 dice la palabra del Señor allí, del 1 al 12, perdón. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado ¿por quién? Por el diablo. El diablo nos tienta a todos también. Tentó al Señor Jesucristo, no te va a tentar a ti y a mí, por supuesto. Dice que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Venga, hombre, haz un milagrito aquí, que tú puedes. Tratando de sacarlo, tratando de que Jesucristo se actuara por sí solo, independientemente de su Padre. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea que el Señor Jesucristo estaba preparado para vencer las tentaciones, y cuando el diablo le hacía una propuesta,
el Señor Jesucristo le daba una respuesta contundente. Dice el verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es decir, el diablo es el príncipe de este mundo. Y esa es la propuesta que le está haciendo a Jesucristo, diciendo todo eso, ¿ves? Reinos, gloria, honores, poderes, fama, dinero, mujeres, todos los placeres que a ti se te antojen, ahí los vas a tener, pero solamente tienes que ponerte de rodillas. Si tú, como dice el verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todo te lo daré. Otra vez el Señor coge la palabra y le da fuerte al diablo. Respondiendo Jesús le dijo, verso 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ve como el Señor siempre tiene la palabra. La palabra es la espada del Espíritu para darle duro al diablo cuando Él te está tentando. Y dice que por último en el verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles, cita el Salmo. Fíjate que el diablo sabe, conoce bien los salmos y conoce bien la escritura. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y otra vez el Señor le da duro al diablo. En el verso 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, porque así es el diablo, se aparta por un tiempo y luego viene otra vez con una segunda tentación. A ver, si no pudiste picar en la primera, él lo va a intentar en la segunda tentación. Y si no en la tercera, y si no en la cuarta, el diablo es constante, el diablo trabaja 24 horas al día, el diablo no para de tentar a la gente. El diablo, el mundo y la carne son tres enemigos que se unen entre ellos tres, diablo, mundo y carne, unen sus fuerzas para atacar al cristiano. De manera es que no solamente tenemos un enemigo, nosotros como cristianos no tenemos un enemigo solo, tenemos tres enemigos y como decía, ¿a cuál de ellos peor? ¿Qué armas utilizó el diablo para tentar a Jesucristo? Las cosas del mundo caído, los principios satánicos, ¿verdad? Este mundo está bajo el poder del maligno, este mundo está bajo los principios satánicos que gobiernan este mundo. ¿Y cuáles son esos principios que gobiernan el mundo y que rigen en la sociedad pagana? Poder, dinero, fama, orgullo, placer carnal, materialismo. Esos son los principios que gobiernan este mundo caído donde a nosotros nos ha tocado vivir. Repito, poder, dinero, fama, orgullo, placer carnal, materialismo puro. Ese es el ambiente que nos rodea y en este mundo reinan esos principios satánicos. El diablo usa las cosas del mundo caído como una carnada, como un anzuelo, como un cebo, para que los cristianos piquen y caigan en la trampa que él les está poniendo. Entonces el diablo tienta a la gente como tentó a Jesucristo. La carne también nos invita a pecar. Esta carne, esta naturaleza caída también la heredamos por la culpa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y la tercera fuente, he hablado de la carne, he hablado de las tentaciones del mismo diablo. Y la tercera fuente de tentaciones viene del mundo mundano. Estamos en un mundo mundano, es decir, en un mundo donde los estilos de la vida fácil que practican los que no han nacido de nuevo, los estilos de vida fácil, negocio, deporte, vida fácil, poder, fama, orgullo, vanagloria, tecnología, idolatría de todo tipo. Por eso San Juan nos advierte de ese gran peligro. El Evangelio según San Juan, en el capítulo
2, versículo 15. Vamos a ir a San Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. Allí habla la palabra de Dios acerca del mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. Santo es el nombre del Señor. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice la Escritura así. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice la Biblia? No está en él. Si tú amas más los deportes, el negocio, el trabajo, esto, lo otro, y todas esas cosas te tienen absorbido completamente y no tienes tiempo para Dios, pues entonces el amor de Dios no está en tu vida, aunque seas religioso. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjate cómo el mundo, la carne y el diablo están aliados entre sí para hacernos la vida imposible. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque estos ojos, todo lo que se nos mete por los ojos lo queremos tener. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice que todo eso no proviene de quién, dice que no proviene del Padre. Entonces, ¿de quién proviene? Del mundo mundano en el que nos ha tocado vivir. De ahí proviene todo eso. Y el mundo pasa, dice el verso 17. Claro, aquí no hay nada permanente en esta tierra. Todo está sujeto al paso del tiempo. Cuando el tiempo pasa, ya no eres joven, ya eres un viejito, una viejita. Cuando el tiempo pasa, todo se acaba la belleza, se acaban las ilusiones, todo se acaba y tenemos que estar preparados para partir para la eternidad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice con él? Permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Aleluya. Pues echa raíces fuertes en el Evangelio y diga, Señor, yo te voy a servir a ti, no voy a ir tras las cosas del mundo. También Santiago habla acerca del mundo en el capítulo 4, versículo 4 al 5. Santiago 4, del 4 al 5, dice la palabra de Dios allí acerca del mundo. Dice, oh almas adúlteras, fíjate que se puede adulterar con el cuerpo y también se puede adulterar con el alma. El alma es donde está nuestra voluntad, nuestros deseos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabéis? Pues aquí lo deja la Biblia claro. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Es decir, no se puede decir yo amo a Dios y amo al mundo al mismo tiempo. Igual que tú no puedes tener dos esposos o dos esposas si eres un hombre, no puedes amar al mundo y amar a Dios, porque o amas al mundo o amas a Dios. Tienes que finalmente, durante un tiempo probablemente tú dices, no, sí, yo puedo amar a Dios y amar al mundo, pero al final tendrás que tomar una decisión si amas a Dios o si amas al mundo. Deja bien claro que hay adulterio espiritual con el alma, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, es decir, que a un lado o a otro lado. ¿O pensáis, dice el verso 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu, ¿qué Espíritu ha hecho Dios morar en nosotros? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, ¿qué quiere de nosotros? Nos anhela celosamente, ¿verdad? Igual que una esposa anhela que su esposo sea exclusivo para ella y un esposo anhela que su esposa sea exclusiva para él. No la quiere compartir con otro hombre, y si es una mujer no lo quiere compartir con otra mujer. Y lo mismo es el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en mi vida y en tu vida nos anhela, te anhela a ti. Ojalá que tú y yo también podamos anhelar
a Dios igual que Dios nos anhela a nosotros. Amén. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La persona humilde tiene la gracia y la bendición de Dios. Pero la persona soberbia y arrogante, creído, que se cree que es dueño del mundo, a ese Dios le hace así, lo resiste, le para los pies. Juan capítulo 7, versículo 7, Evangelio según San Juan 7:7, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. No puede, repito, el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Es decir, el mundo aborrece a los que son de Dios. Los que son de Dios, el mundo los rechaza. Por eso Cristo, como es de Dios, dice, no puede aborreceros el mundo a vosotros los que están amando el mundo. A ellos no los aborrece, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea que Jesucristo es enemigo del mundo y el mundo a su vez enemigo de Jesucristo. Es así. No somos del mundo. Nosotros los cristianos no somos del mundo. Veamos lo que dice Juan capítulo 17, ese mismo libro donde estamos. Juan 17, 14 en adelante, nos dice a nosotros los cristianos que no somos del mundo. Dice, no, el verso 14 al 16 de San Juan 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. O sea que Cristo le dio la palabra a los apóstoles y a los seguidores más cercanos, y cuando ellos se identificaron con Cristo y aceptaron la palabra y comenzaron a seguir al Señor Jesucristo, el mundo los aborreció por completo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que cuando usted le entrega su vida al Señor, ya usted, aunque sigue viviendo en este mundo, no es de este mundo. Ahora es hijo de Dios. No ruego que los quites, dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo. Dios no nos va a quitar del mundo, vamos a seguir viviendo los 70, 80, 90 años de vida que Dios nos ha determinado, vamos a seguirlo viviendo en este mundo, pero tenemos que entender que no somos del mundo, por tanto las cosas del mundo no pueden atraer nuestra atención, no nos pueden seducir. Nosotros, lo que nos tiene que seducir a nosotros son las cosas de Dios. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración perfecta de Jesucristo, que mientras estamos viviendo en este mundo, que el Señor nos guarde del mal, del pecado, de la carne, del diablo, del mundo. No son del mundo, dice el verso 16, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdadera. Los mundanos, hermanos, la gente del mundo que no tienen temor de Dios, aborrecen a los cristianos, les da rabia a los cristianos, les da rabia que nosotros tengamos fe, nos desprecian, nos llaman locos, fanáticos, religiosos, nos llaman aleluyas, hipócritas, y todos esos apelativos despectivos nos lanzan contra nosotros con el objetivo de frustrarnos y con el objetivo de que nuestra fe se derrumbe. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Por lo menos yo, por la parte que a mí me corresponde, yo he tomado esa decisión 40 y tantos años atrás cuando le di mi vida a Cristo. Por eso, hermano, si este mundo es un mundo caído y es un mundo del diablo, no invierta recursos en este mundo, no invierta dinero, tiempo, ni los dones o talentos que Dios le haya dado, no los invierta en este mundo, confórmese con lo básico, confórmese con lo necesario, con lo elemental para vivir, pero quiere saber cómo invertir recursos en el reino de los cielos. Si usted realmente ama a Dios y sabe que un día va a morar con Dios en el reino de los cielos, usted tiene que invertir arriba, no aquí abajo en este mundo. Tiene que invertir tiempo, dinero,
todas las cosas, los dones y talentos y bendiciones que usted tenga, inviértalos arriba, no aquí abajo, porque todo lo que hay aquí abajo está sujeto al tiempo. Gaste su dinero en los pobres, gaste su dinero en las misiones, en ayudarle a la iglesia perseguida, gaste su dinero en apadrinar niños pobres, en ayudarle a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que llegan a nuestras costas en pequeñas embarcaciones destartaladas. Ayudémosle a las personas que de verdad lo necesitan, porque cuando hacemos eso es que estamos invirtiendo en la morada que vamos a recibir cuando vayamos para allá, para el reino de los cielos. Allí es donde hay que invertir, porque haciendo esa inversión te estás preparando una gran mansión en el reino de los cielos, hermano. Amén. Si no tiene dinero, pero sí tiene tiempo libre, probablemente usted dirá, no, yo no tengo mucho dinero. Bueno, pero tiene tiempo libre. El tiempo es oro, dice un refrán. El tiempo es oro, el tiempo libre. Invierta su tiempo en la evangelización. Invierta su tiempo llevando el mensaje de la palabra de Dios a los inconversos. Invierta tiempo ahí, aproveche el tiempo, no lo deje pasar. Invierta tiempo en orar, en estudiar la palabra de Dios. Dedíquese a visitar los hospitales, los centros geriátricos donde están los ancianitos allí, agotando los últimos años de vida que le quedan. Despierte, tome usted su propia iniciativa, no espere que otros le animen, tome usted la iniciativa. Muchas veces los cristianos se quedan, no, vamos a ver si alguien me dice que haga esto, que haga lo otro. No, si no te dicen que hagas esto, que hagas lo otro, toma tú la iniciativa y sal a evangelizar, sal a visitar los centros geriátricos, sal a visitar a un amigo, a un familiar. Empieza tú a tomar la iniciativa. No espere que otros lo empujen para que usted haga algo. Tome usted la iniciativa. Tenemos que ser hombres y mujeres de iniciativa. Amén. Así que no malgaste su precioso tiempo en bobadas, en entretenimientos que no sirven para nada. Hay personas que son esclavos del internet y están continuamente allí horas y horas con jueguitos y con entretenimientos y con bobadas, que están perdiendo el precioso tiempo que Dios le ha dado, lo pierden mirando fútbol o haciendo cualquier tontería. ¿Qué es una prueba para el hombre de Dios o para la mujer de Dios? He hablado de las tentaciones. Vamos a hablar ahora de las pruebas. Dijimos claramente que las tentaciones son invitaciones a hacer lo malo, que pueden proceder de nosotros mismos o de otra persona, o incluso el mismo diablo también nos tienta. Pero, ¿qué es una prueba para el hombre y para la mujer de Dios? Para diferenciar lo que son las pruebas de lo que son las tentaciones. Una prueba es la acción de probar a alguien para conocer si su fe y su seguridad en Cristo es firme o se está tambaleando. Eso es lo que es una prueba. Una acción para probar a alguien, para conocer si su fe está firme en la palabra de Dios o si se está tambaleando. Las pruebas, a diferencia de las tentaciones, sí son de Dios. Las pruebas, a diferencia de las tentaciones son del diablo, pero las pruebas son de Dios. Las pruebas tienen como propósito fortalecernos, hacernos valientes soldados, hombres y mujeres de testimonio, firmes en las grandes verdades de Jesucristo. Eso es lo que tienen como propósito las pruebas. Fortalecernos, mientras que las tentaciones, el objetivo de las tentaciones es hacernos caer en pecado. Las tentaciones son para hacerte caer en pecado, para que pierdas la fe en el Señor. Las pruebas son para fortalecer la fe. Todos conocemos al patriarca Job como el hombre que fue probado por Dios y superó todas las tremendas pruebas que le vinieron a él. El libro de Job se encuentra antes del libro de los Salmos. Vamos al libro de Job para ver qué dice Job acerca de esas pruebas pruebas tan horribles que tuvo que vivir el patriarca Job. En el capítulo 23 del libro de Job, que como digo está antes del libro de los Salmos, dice allí en el verso 1 en adelante del capítulo 23, dice: respondió Job y dijo, ahí le está respondiendo al Señor,
Dice, hoy también hablaré con amargura. Claro, porque estaba pasando una prueba tremenda. Ya saben ustedes las pruebas que pasó Job, que primero pues perdió sus hijos, perdió todos los bienes que tenía, después por último perdió también perdió su salud y le vino una sarna tremenda. Bueno, no voy a entrar en eso, pero todos sabemos que Job fue uno de los hombres más probados por Dios en el Viejo Testamento. Dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido, dice en el verso 2. Por eso habla con amargura. Dice el verso 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Ay, si yo supiese, si yo pudiera ir a presentarme delante de Dios, iría hasta delante de Él. Verso 4, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. O sea, esto muchas veces también nosotros nos vemos en una situación, cuando estamos en una situación de prueba, también nos sentimos así como se sentía Job, como que quisiéramos ver a Dios y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Y cuál es el propósito que tú tienes con esto, verdad? Dice el verso 6, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? El Señor no contendería con Job con grandeza de fuerza. Dice, no, antes Él me atendería. Pero claro, es que cuando uno está pasando por una prueba, es como que Dios no responde, como que Dios te deja solito ahí para que la sufras y tú le oras y le clamas y parece como que Dios mantiene un silencio permanente y no te responde. Allí, verso 7, allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Es decir, que nadie puede ir a presentarse delante de Dios. Mientras estemos vivos no podemos ver a Dios. Tenemos que morir en este cuerpo para luego poder ver a Dios. Y allí sí que Él nos va a dar respuesta a todas nuestras dudas. Si muestra, verso 7, dice, si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino. Dios conoce mi camino y el tuyo también. Dice el verso 10, me probará y saldré como ¿qué cosa dice? Como el oro. Ese es el propósito de las pruebas, hacer de ti oro puro. Oro puro, el metal más precioso. El oro, ya saben ustedes que cuando es extraído de las minas, tiene que ser pasado por fuego para que se quite toda la carbonilla y todo lo que no es oro puro. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Si Dios determina que tú vas a pasar por una prueba dolorosa, ¿quién va a hacer cambiar a Dios de opinión? Nadie. Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Es decir, Él hará su propósito en mi vida. Él terminará la obra que ha comenzado en mi vida. Porque Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que decirle, sí Señor, sigue adelante. Y perdóname si en algún momento me estoy rebelando contra ti y no te permito que trabajes en mi vida como a ti te gustaría trabajar. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, en el plan y propósito de Dios. Por lo cual yo me espanto de su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Es decir, Dios ha cogido a Job y lo ha estrujado y lo ha hecho sufrir y pasar por unas pruebas terribles. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue recubierto con oscuridad mi rostro? Es decir, es un momento desagradable. Job reconoce que lo que está pasando no se lo desea a nadie. Pero si ese es el plan y si ese es el propósito de Dios y si eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, tenemos que decirle, sí Señor, que se haga tu voluntad.
Cristo fue probado también. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní lloraba gotas de sangre. Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este espanto, esta crucifixión, este horror terrible. Pero al final dijo, Señor, hágase tu voluntad. Si tu voluntad es que vaya y que muera en la cruz del Calvario, iré y moriré en la cruz del Calvario. Y Job está sufriendo. Job, a diferencia de Jesucristo, pues parece que se queja más de la cuenta, pero claro, es que la plaga de Job era también espantosa, era terrible. Entonces, ahí lo dice el verso 10, Él me conoce, Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Eso es lo que Dios quiere, probarte para que salgas como el oro. Una vez que hayas sido probado, entonces eres oro puro para el Señor. Amén. También dice el Salmo 115, el Salmo 11, versículo 5. Abre por favor tu Biblia en el Salmo número 11 y mira lo que dice el versículo 5, donde el rey David hace una oración. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. El alma de Dios aborrece al que ama la violencia. Pero Jehová prueba al justo, al hombre y la mujer de Dios que ha decidido seguir los caminos del Señor, a ese Dios lo prueba. Amén. Salmo 139, vamos a mirar el Salmo 139, una oración del rey David. Qué linda la forma de orar, qué corazón quebrantado y humillado tenía David para orar. Salmo 139, versículos 23 y 24, dice la palabra. Miren cómo ora David. Yo no sé cómo orarán ustedes, porque mucha gente, Señor, dame un coche, dame una casa, dame un buen trabajo, dame esto, dame lo otro. Está bien que le pidas al Señor, pero no te olvides de adorarle y no te olvides de decirle que tu voluntad se haga en mi vida. Mira lo que dice David, Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo no sé si usted habrá orado en alguna ocasión diciéndole al Señor, pruébame, Señor, pruébame, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Muchas veces lo que la gente hace es huir de las pruebas. No podemos huir de las pruebas son parte innata de la vida del cristiano. Dios va a permitir que vengan pruebas a tu vida y pruebas dolorosas para probarte a ver si eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Con la prueba se sabe si eres o no eres de Dios. Si eres de Dios, superas la prueba. Si no eres de Dios, te derrumbas y le das la espalda al Señor y te dedicas a vivir una vida de pecado por ahí. Pero ora al Señor como oraba David. Subraya ese versículo 23 y 24 y hermano, hermana, también proponte en tu corazón cuando llegues a tu casa orar así, decirle, Señor, pruébame, Dios mío, yo no quiero resistir las pruebas. Pruébame hasta donde me tengas que probar, trátame hasta donde me tengas que tratar, pero díselo en serio, porque si no va en serio, no puedes engañar a Dios. A Dios hay que ir de frente y en serio con Él. Los cristianos muchas veces nos ilusionamos con cosas terrenales y hacemos de ellas un ídolo de las cosas de aquí de la tierra. Por eso es que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero hay muchas personas que aman tanto las cosas del mundo que hacen a Dios a un segundo, a un tercero, incluso a un cuarto lugar. Y cuando tú tienes un ídolo, tienes un amor muy grande por alguna cosa terrenal, Dios seguramente te va a pedir que le rindas esa cosa al Señor. Podemos nosotros hacer un Dios de cualquier cosa. La gente se hace un Dios, un ídolo de cualquier cosa y lo pone en el primer lugar de su vida. Se pueden hacer un ídolo del novio, o se pueden hacer un ídolo de la novia, o un ídolo del coche,
y cuidan al coche como si el coche fuera una posesión superlativa. Hacen un ídolo de la casa o de la moto, de la caravana, del barco, del deporte o del cuerpo físico. Yo me quedé asombrado el otro día porque abajo, cerca de donde yo vivo, en lo que era el antiguo centro comercial de Arrecife, se abrió un gimnasio nuevo. Y ese gimnasio allí cerquita tenía una explanada grandísima para que aparcaran todos los coches, un aparcamiento gratis para todos los clientes del centro comercial, cuando era centro comercial, pero ahora ya no es centro comercial. Ahora allí han puesto un gimnasio para ir a hacer musculatura y para ponerse en forma físicamente hablando. Y yo me quedé asombrado cuando vi aquella explanada llena de coches y toda esa gente iban al gimnasio. Desde por la mañana temprano todo el mundo al gimnasio a hacer gimnasia para poner su cuerpo, para hacer de su cuerpo un ídolo. Entonces los gimnasios, los salones de belleza, los estadios de fútbol, las canchas deportivas, esos son los templos modernos donde están los dioses de este mundo. Y ahí va la gente, Pero a la iglesia, a buscar de Dios, a confesar sus pecados, no quieren. Entonces, hermanos, de cualquier cosa usted puede hacer un Dios, de cualquier cosa usted puede hacer un ídolo. Y yo le hago un desafío a todos ustedes en esta mañana. ¿Sería usted capaz de orar a Dios esta semana y decirle que le muestre si en su vida hay algún Dios, alguna cosa que desplaza al Dios del cielo a un segundo o a un tercer lugar? ¿Sería capaz de orarle al Señor? Yo pienso que estamos en una época buena, porque el domingo que viene vamos a tomar la Santa Cena. Y siempre antes de tomar la Santa Cena, yo hago una invitación a toda la gente a que se presenten delante de Dios y que se dejen escudriñar y que se dejen tratar de Dios. Mira lo que dice David. David dice en el Salmo 139, que lo acabamos de leer: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Mira, a ver, Señor, échame una revisada, hazme un examen para ver si hay algo malo en mi vida. Quiero sacarlo, ¿verdad? Porque a veces hay cosas malas en la vida del ser humano y nos quedamos tan panchos como si eso fuera algo normal. No, nosotros tenemos que estar revisándonos continuamente. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos en el corazón, tenemos que estar revisando para estar en la perfecta voluntad de Dios. Y le tenemos que decir: Señor, pruébame hasta donde me tengas que probar. Así que yo le hago un desafío a todos ustedes, que sean capaces de orar a Dios esta semana y decirle que les muestre si en su vida hay algún Dios, algún ídolo, alguna cosa que está desplazando al Dios vivo y verdadero, al cual le pertenece el primer lugar, pero que usted lo ha desplazado a un segundo lugar. Si efectivamente hay algo o alguien en su vida que para usted es más importante que Dios, tenga por cierto que Dios se lo va a pedir para probarle, como probó a Abraham cuando le pidió a su hijo Isaac. Dios le va a probar, si no es que ya le ha estado probando. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, libro de Hebreos 11, de versículo 17 al 19, ya voy concluyendo en unos momentos, 11, 17 al 19, Dios le pidió, esto fue una prueba también para Abraham. Hablamos antes de las pruebas de Job, pues ahora vamos a hablar, a ver un poquito cómo fue que Dios probó a Abraham. Abraham tenía un tesoro muy grande en la tierra, que era su hijo Isaac, que Dios se lo había dado en su vejez, y le había dicho: de ese hijo tuyo se llenará la tierra, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía
su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham obedeció a Dios, y aunque no llegó a sacrificarlo porque Dios detuvo la mano que llevaba el puñal para sacrificar al niño, Dios en el último momento detuvo la mano de Abraham, y Abraham fue probado, y Abraham en sentido figurado sacrificó a su hijo. En la práctica no llegó a matarlo porque Dios lo detuvo antes de que lo ejecutara. Pero en el sentido figurado es como si ya lo hubiera hecho. Es decir, la intención de Abraham era sacrificarlo y obedecerle a Dios. Y eso que Dios le había dicho, que de ese hijo iba a tener una descendencia tan grande que sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pues Abraham dice, bueno, pues si Dios me dice que lo sacrifique, Dios puede, una vez que esté sacrificado y una vez que haya muerto, Dios lo puede resucitar. Fíjate la fe tan grande que Abraham tenía, ¿verdad? Pensando, verso 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y así tenemos que ser nosotros, con fe, hombres y mujeres de Dios llenos de fe, como era Abraham. Y si tú tienes un ídolo o algo muy preciado y Dios te dice, dame esa cosa, dame esa actitud, ese vicio, eres esclavo de internet o de lo que quiera que sea, o tienes una idolatría con tu coche, con tu casa, con tu moto, con lo que sea, y Dios te dice, dame eso, ya no quiero que inviertas más tiempo en eso. Pues tú tienes que dárselo al Señor. Por eso es necesario que le pidas al Señor en oración, como le oraba David. Señor, muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Señor, pruébame y mira a ver cómo está mi vida. Miren, hermanos, lo hermoso y lo claro que es el apóstol Pedro cuando nos habla acerca de las pruebas. El apóstol Pedro nos habla de las pruebas. Vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9, dice la Escritura. ¿Están todos ahí? Amén. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia del número 1, reservada en los cielos para ti, para mí, si de verdad nos dejamos tratar, nos dejamos probar por el Señor. Allí tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, no como las herencias de aquí de la tierra. Dice que sois guardados, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación que nosotros estamos persiguiendo en el tiempo postrero será un hecho, será una realidad, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. A veces es necesario y a veces no es necesario. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Si es necesario probarte, Él te va a probar. Si es necesario probarte 3 veces, te va a probar 3 veces. Si es necesario probarte una vez, te va a probar una vez. Si es necesario no probarte nunca, porque ya has sido probado y Dios ha visto que tu decisión por Cristo es definitiva, pues entonces no te va a probar nunca. Pero con frecuencia Dios nos prueba. Es más, no solamente Dios nos prueba, sino que nosotros tenemos que desear que Él nos pruebe a nosotros. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque la prueba trae aflicción de la carne, trae dolor, trae tristeza.
y trae sufrimiento, pero hay que resistirlo con la ayuda del Señor. Dice un refrán que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Entonces las pruebas se podrán resistir. Si Dios las permite es porque podemos resistirlas. Dice también otro pasaje de la Biblia que Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Es decir, Dios sabe la capacidad de resistencia que tú tienes, y si tú tienes resistencia hasta el 50, pues Dios te va a probar hasta ahí. No te va a probar hasta el 60, sino hasta el 50. Es decir, Dios no te va a probar más allá de las fuerzas que tú tienes. Entonces todas las pruebas que vayan a venir a tu vida son pruebas que son superables. No hay ninguna prueba que sea insuperable. El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Tu fe tiene que ser sometida a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y al verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe, entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermano y hermana, Dios quiere ser Señor, amo absoluto de todo nuestro ser. Nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Somos un ser trinitario, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere ser dueño de todo tu ser, de todo tu cuerpo, de todo tu espíritu, de toda tu alma. Dios quiere ser Dios en tu vida y en la mía. Y para que eso se lleve a cabo te tiene que probar. Entonces no rehuyas el ser probado. Órale a Dios y dile, Señor, pruébame una y otra vez. Yo de verdad quiero estar en tu perfecta voluntad. La persona que no es capaz de orar a Dios como le oró David diciéndole, pruébame, y pidiéndole ser probado, es que esa persona no quiere ser probada. Las pruebas no son agradables, pero tenemos que desear las pruebas. El estudiante que ha sido aplicado, responsable y ha estudiado, no le tiene miedo a las pruebas, no le tiene miedo al examen de fin de curso, porque está preparado. Sí, está preparado, y como está preparado dice que venga, que me hagan el examen que me tengan que hacer. Yo me lo sé ya, me lo he estudiado todo y estoy dispuesto para hacer el examen. En cambio, el estudiante que ha sido un vago, un holgazán, que no ha estudiado, ese sí que le tiene miedo a la prueba, le tiene miedo al examen final, porque sabe que va a suspender, sabe que no va a aprobar porque no ha estudiado. Entonces, hermano, ponga a Jesucristo como dueño y Señor de su vida y no le tendrá miedo a las pruebas. Tómese el cristianismo en serio y verá que cuando vengan las pruebas usted va a estar fuerte como un búfalo, y va a decir, sí, Señor, que vengan las pruebas que tengan que venir, estoy preparado para superarlas y me agarro de ti para que tú me des las fuerzas que si en algún momento las fuerzas mías flaquean, me agarro de las tuyas, Señor. A veces nos referimos a Jesucristo y decimos, Señor, 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 como el que le dice el rey de España o la reina de Inglaterra. Usted y yo no tenemos ninguna relación con el rey de España ni con el rey de Inglaterra, pero con Jesucristo sí tenemos que tener una relación estrecha. Cuando llamamos a Jesucristo Señor, Señor, tenemos que entender que el Señor, decirle a Jesucristo Señor, significa que Él es mi amo, mi dueño, mi gran jefe, y que yo soy su siervo, su sierva, si eres una mujer, su esclavo. Si usted es el Señor de su vida, el amo de su cuerpo, usted no tiene autoridad moral para llamar a Jesucristo el Señor, Señor, Señor. Mucha gente tiene esa palabra en su boca, Señor, Señor, Señor. Pero el Señor dijo en Lucas capítulo 6, vamos a Lucas capítulo 6, en el versículo 46 de Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? El Señor se molesta cuando una persona dice Señor, Señor, Señor y después hace con su vida lo que le da la gana. No tiene autoridad moral para decirle Señor. Es que decirle Señor a Jesucristo implica que Él es tu amo, que Él es tu dueño
que tú tienes que hacer lo que Él dice, no lo que a ti te antoja, no tu antojo, no tu voluntad, sino la voluntad del Señor. Por eso el Señor, cuando gente que no le obedece, usan su nombre y dicen, Señor, 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 por favor. ¿Señor de qué? Yo no soy tu Señor. Tu Señor eres tú, haces tu voluntad y ahora me vienes a llamar a mí Señor. Llamar Señor a Jesucristo implica rendir nuestra vida a la del Señor, hacer su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Entonces, el Señor se molesta con aquellas personas que dicen Señor, 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 y están todo el día con esa palabra en la boca y luego hacen su propia voluntad. No puede ser así. Para llamar Señor a Jesucristo, uno tiene que estar primero rendido de todo corazón y que de verdad Jesucristo sea dueño, amo y Señor de tu vida. Entonces sí, con dignidad le podrás llamar Señor porque lo es el Señor de tu vida. Amén.